Una de las diferencias más centrales entre la percepción visual humana y el registro de la cámara es su capacidad de cambiar la focal, es decir, el uso de las lentes y cómo éste nos devuelve imágenes distintas. Una imagen tomada con un angular o un teleobjetivo no solo cambia qué tan cerca o lejos están los objetos, sino que altera todas las relaciones compositivas del encuadre. Es un cambio más fenomenológico o psicológico que técnico. Así que hagamos un ABC de las lentes y cómo usarlas expresivamente. Te recuerdo que si te interesa este contenido, puedes suscribirte al canal y cliquear en la campanita para enterarte cuando agrego nuevos videos. Una lente es un dispositivo óptico transmisor que enfoca o dispersa un haz de luz por medio de la refracción. No voy a ponerme tan técnico. Este es un video más pensado para realizadores o a la gente que le interesa saber cómo se hace el cine. Así que hablemos más en términos generales. Hay un infinito tipo de lentes. De hecho, cada lente tiene un número distinto. Podemos encontrar una lente número 24, una lente número 50, una lente número 800. No voy a entrar en profundidad de qué significa ese numerito, pero lo importante es entender que hay tres tipos de focales: angulares, normales y teleobjetivos. Depende del sensor de la cámara, ese número nos va a dar determinada imagen. En una cámara, un normal puede ser un 35 y en otra cámara un 50, pero aproximadamente está entre eso. Debajo de 24 probablemente sea un angular y por encima de los 70 probablemente sea un teleobjetivo. Esto es para separar la lente en particular, el numerito o la construcción óptica que tenga dentro, del resultado perceptivo que da en función del sensor. ¿Por qué es importante? Porque a nosotros como realizadores o como espectadores en este nivel no nos importa qué número exactamente es, sino el resultado compositivo, el resultado fenomenológico de la percepción que da. Para directores de fotografía y búsquedas mucho más rigurosas y puntuales del cine, sí es importante no solo qué número tiene, sino cómo está construida, qué tipo, de qué año, de quién la fabricó, etc. Pero de vuelta volvamos a lo esencial: angulares, normales y teleobjetivos. Normales son las focales que simulan la vista humana, donde las proporciones y las relaciones de tamaño están igual que como las vería el ojo, más o menos. Como digo, depende del sensor y un montón de otros elementos, pero se parece al ojo humano. El angular es una focal donde entra mucho más porción de la imagen, pero como las lentes son semiesféricas, llega a un punto de esa amplitud que empieza a distorsionarse como si fuera un círculo. Su punto máximo es lo que se denomina ojo de pez. La idea del angular es entonces, en un encuadre determinado, integrar más espacio alrededor de lo que integraría un normal. Por contrario, entonces, el teleobjetivo es una porción mucho más pequeña. Es como tomar una porción de la imagen y agrandarla, como cuando ampliamos una imagen con los dedos en el celular. Pero al ser un efecto óptico, no pierde calidad. Eso sí pasa con el zoom del celular. Por ejemplo, el celular pasa de una normal a un teleobjetivo, pero como lo hace digitalmente ampliando la imagen, se empieza a pixelar, se empieza a perder definición. El cambio de una lente normal a una lente teleobjetivo en la cámara hace ese efecto de ampliar, de tomar solo una porción más pequeña y llevarla hasta los extremos del cuadro, pero de manera óptica, por lo cual no se pierde calidad. En función de esto, justamente el zoom es el juego de lentes, es una construcción mecánica, óptica, a veces es digital, pero idealmente óptica, en el cual cambio la focal, en el cual paso de un normal a un teleobjetivo o a un angular, o de angular a teleobjetivo, o en realidad de un 30 a un 70 o cualquier porción en el medio. Excepto en casos particulares, siempre es mucho mejor la definición que te va a dar una lente fija. A menos de que yo quiera hacer el efecto de zoom, que es muy particular en el cine porque es muy expresivo, lo ideal siempre es tener lentes fijas, tener lentes normales, tener lentes angulares y teleobjetivos para esa cámara e ir cambiándolas según el encuadre, en especial en ficción, donde el encuadre se construye. Ahora bien, más allá de estas cuestiones técnicas, de las tres lentes y cómo funcionan, quisiera centrarme en algo importante, que es la percepción de las focales. ¿Qué impresión genera al espectador el uso de determinada focal en el cine? La primera diferencia clara es la relación de tamaño y distancia, en particular en qué tan cerca o lejos de la lente está el objeto. En una lente angular, si se acerca un objeto a la cámara, se va a ver proporcionalmente mucho más grande que en una lente de teleobjetivo, por la forma en la que funciona. Por ejemplo, usando un angular, un personaje levanta la mano y esa mano se va a ver el doble de tamaño que la cabeza del personaje. En cambio, en un teleobjetivo o en un normal, esa relación no va a ser tan grande, por la forma en la que la luz entra al objetivo. De esta manera, no solo
los tamaños de los objetos son muy distintos entre sí si uso determinadas lentes, como las relaciones de distancia. Percibir que algo está muy lejos depende mucho si estoy usando un angular o un teleobjetivo. En una lente normal, si veo dos objetos, uno más cerca de la cámara y otro más lejos, van a tener una percepción parecida al ojo humano. Si lo capturo con un teleobjetivo desde lejos, van a verse mucho más parecidos. La relación de distancia no va a ser tan obvia, y lo contrario con un angular si lo veo desde cerca. Uno de los objetos va a ser muchísimo más grande que el otro, aunque la distancia real sea la misma que cuando lo capturé con la normal que con el teleobjetivo. Ya sé, son conceptos difíciles. Lo importante es practicarlos. Ahora voy a decir algunos, pero es importante practicarlos si uno es realizador o tratar de identificarlos en la película cuál están utilizando. Estas distorsiones de tamaño y distancia tienen un efecto narrativo profundo. Por esta capacidad de distorsionar, por esta capacidad de desfigurar objetos o por el juego de relaciones de distancia y que eso está contándome de lo que le pasa al personaje. Lo mismo, las relaciones de movimiento cambian muchísimo según las lentes, en especial si el movimiento es sobre el eje o transversal al eje. Si un personaje está parado y camina 4 pasos hacia la cámara usando un angular, su tamaño, como dijimos, se va a ampliar muchísimo más que si usara otra lente. Por ende, el movimiento va a tener una percepción muchísimo más rápida. Va a parecer que el personaje lo que hizo el trayecto, y aunque yo haya visto que hizo 4 pasos, va a parecer que se movió muy rápido. Todo lo contrario con un teleobjetivo. Si yo estoy capturando un personaje con un teleobjetivo y da 4 pasos hacia el eje, su relación de tamaño va a variar mucho menos que con la percepción del ojo normal. Entonces mi impresión de velocidad va a ser mucho más lenta. La cantidad de pasos y trayecto realizado en distancia real es la misma, pero mi percepción de la velocidad cambió. Mucho más rápido en angular sobre el eje, mucho más lento en teleobjetivo sobre el eje. Y este efecto es inverso cuando es transversal al eje, por ejemplo, de izquierda a derecha o derecha a izquierda del cuadro. Al entrar más porción de espacio en un angular, la percepción de movimiento va a ser mucho más lenta. En cambio, en un teleobjetivo se percibe mucho más rápido el movimiento de izquierda a derecha del cuadro. No tiene que ver con la escala de cuadro, estoy hablando de 2 planos generales. Sin embargo, repito, la percepción de un objeto que va de izquierda a derecha en angular es muchísimo más lenta que en un teleobjetivo. Esto es muy útil si yo quiero dar un efecto de qué siente el personaje sobre un recorrido. Si el personaje camina hacia cámara y quiero dar una sensación de pesadez, probablemente con un teleobjetivo refuerce esta idea de lentitud. Camina y sigue en el mismo lugar. O al revés con un angular. Si yo quiero dar un efecto de rapidez de un personaje adrenalínico, hago simplemente que haga unos pasos hacia la lente con un angular y su efecto de movimiento va a ser muchísimo más grande. Por último, otra relación fundamental en cuanto a la percepción que generan las lentes es la relación figura-fondo. La relación figura-fondo es el eje de la narración. Lo dije en el primer video del canal y refiere a la relación entre el personaje y su contexto. ¿Qué hacen las focales a esto? Bueno, muy importante, si yo tengo un primer plano con un teleobjetivo a distancia, el espacio alrededor del personaje va a ser muy pequeño y posiblemente fuera de foco, pero más allá de la profundidad de campo, voy a tener muy poco espacio alrededor, por la forma en la que estoy ampliando una imagen. Caso contrario, si me acerco y lo capturo con un angular, el tamaño de la cara en el plano va a ser la misma, pero el fondo va a estar lleno de elementos que me indica esto muchas veces cómo se enmarca el personaje en el contexto. Si yo quiero aislarlo, usar teleobjetivos es una manera interesante, porque cualquier plano que haga sobre el personaje no va a haber tanta presencia del contexto. De manera contraria, con un angular, la presencia del entorno se apodera del encuadre. Hay muchísimo más para hablar sobre lentes y a su vez es muy complejo de entender probablemente en este video. Mi recomendación es que jueguen con las imágenes. Si son realizadores o incluso si son espectadores de cine, está bueno agarrar el celular o cualquier cámara que tengan y jugar con el zoom o la focal y los tamaños de plano para interpretar estos cambios perceptivos que generan las lentes y cómo afectan la interpretación de la película. Porque las lentes no tienen una función solamente técnica, de cuánto del espacio se va a ver, sino que es expresiva de qué vínculos hay entre los elementos del cuadro. Este fue un nuevo episodio de Síncresis. Me ayuda a que compartan y comenten mis videos para poder hacer crecer esta comunidad. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal. Suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para enterarse cuando subimos nuevos videos. ¡Nos vemos!